Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Albert Giraldo, estoy en el grado octavo B y en el día de hoy presentaré todas las actividades solicitadas del reto final del cuarto periodo con su respectivo pensamiento. Así que empezando con el pensamiento bioético, tenemos las siguientes preguntas. Primero, la pregunta número uno sería: ¿cómo puedo comprender qué son los residuos sólidos urbanos y cómo puedo reutilizarlos? Los residuos sólidos urbanos, que también son conocidos como basura doméstica o residuos sólidos municipales, son desechos generados por la población en áreas urbanas y que generalmente son recolectados por los servicios de gestión de residuos municipales. Los residuos sólidos urbanos incluyen una variedad de materiales como restos de alimentos, bases, papel, cartón, plástico, vidrio, incluso textiles, metales, que son productos electrónicos, muebles, viejos y otros objetos desechados. Para clasificar esto mejor, quisiera hacerlo por número uno, por el punto número uno, que es la clasificación de residuos. Bueno, pues esto comienza por separar tus residuos en diferentes categorías en casa. Esto implica la separación de materiales reciclables como el papel, el cartón, plástico, vidrio y metales, ¿vale? De los residuos orgánicos, restos de alimentos y desechos biodegradables, y de residuos no reciclables. Como segundo punto tengo como la educación, que es sobre aprender sobre las regulaciones y programas de gestión de residuos en tu área, ya que esas pueden variar según la ubicación. Así que hay muchas comunidades, por ejemplo, que tienen programas de reciclaje y compostaje, por lo que es importante conocer las pautas y participar activamente en ellos. Como tercer punto tengo la reutilización. La reutilización implica darle una segunda vida a los objetos en lugar de desecharlos. Por ejemplo, poder reutilizar envases de vidrio o plástico como recipientes de almacenamiento, donar ropa y muebles en buen estado en lugar de tirarlos y utilizar objetos que ya no necesites para nuevos propósitos. Y como último punto, tendría la siguiente pregunta. Da la justificación de la construcción del objeto con el material reciclable, teniendo en cuenta el impacto ambiental, las propiedades físicas de los materiales, la innovación del producto y su utilidad en la vida cotidiana. Bueno, yo en este caso había hecho la construcción de un portalápices hecho de una botella de plástico reciclada y una espuma de polietileno, que es básicamente como el foamy. Entonces, es justificable considerando aspectos relacionados con el impacto ambiental, las propiedades físicas de los materiales, la innovación del producto y su utilidad en la vida cotidiana. Entonces, mira, me voy a presentar aquí. De hecho, yo lo tengo, guardo varios lápices y encima dice una decoración de Halloween, solo para decorarle un poco, pero bueno. ¿Qué impacto ambiental positivo tendría lo que yo hice? Bueno, primero que nada es el reciclaje de plástico. Resulta que el uso de una botella de plástico reciclada como base para un portalápices ayuda a darle una segunda vida al plástico, evitando que termine en vertederos y reduciendo la demanda de nuevas materias primas, pues para la fabricación de productos de plásticos. También la reducción de residuos, que al utilizar un material plástico que otro modo sería un residuo, contribuye a reducir la cantidad de desechos plásticos en el medio ambiente. Y hola, buenas tardes, soy Andrés Felipe Giraldo del grado octavo B y a continuación expondré algunas preguntas solicitadas en el pensamiento municipio español. Está ahí exponiendo sobre la actividad de aplico del cuarto periodo. Como primera pregunta tendríamos: ¿cuáles son las características y las propiedades del material reciclable elegido para hacer tu artefacto?
Como segunda tenemos qué es el impacto ambiental y la responsabilidad social al utilizar el material reciclable elegido. Y como por último, cuál es la funcionalidad del objeto elaborado en el hogar. Así que comencemos. Vale, como primera pregunta, ¿cuáles son las características y las propiedades del material reciclable elegido? Vale, resulta y pasa que yo elegí una botella de plástico como la elaboración de mi portalápices, que aquí lo tengo, ¿vale? En este caso el material elegido es una botella de plástico en el cual realicé este portalápices reciclable. Lo cual, las botellas de plástico reciclables suelen estar hechas de tereftrato de polietileno. Es decir, en este caso, el tipo de botella del que estamos hablando y el tipo de botella que es mi portavasos es de número 1, es decir, tereftrato de polietileno. También en las transparencias, muchas botellas reciclables son transparentes como esta, lo que facilita el proceso de clasificación en las plantas de reciclaje. Como otra característica tenemos que las botellas también reciclables suelen tener una forma estándar que facilita su manejo en las instalaciones de reciclaje y pues esto ayuda en el proceso de clasificación. Como la siguiente pregunta tenemos cuál es el impacto ambiental y la responsabilidad social a utilizar el material reciclable elegido. Y es el uso de botellas de plástico reciclables, pues esta ayuda a reducir la cantidad de residuos de plástico en vertederos y en océanos, puesto que al reciclar se evita que estos materiales contribuyan a la contaminación ambiental. También la fabricación de plástico virgen requiere de la extracción de recursos naturales y la energía necesaria para su producción. Al utilizar el plástico reciclable reduce la demanda de nuevos materiales conservando recursos no renovables. Y la producción de plástico a partir de materias primas vírgenes conllevan a las emisiones significativas de carbono. Reciclar el plástico, en cambio, suele requerir menos energía y emite menos gases de efecto invernadero. Y como por última pregunta tendríamos, ¿cuál es la funcionalidad de este objeto elaborado en el hogar? ¿Vale? Como funcionalidad de los portalápices, pueden servir como un lugar centralizado para organizar lápices, bolígrafos, marcadores y otros utensilios de escritura en tu hogar. En caso que yo estudio virtual y los que estudiamos virtual, siempre estamos en un mismo sitio de trabajo, ¿no? Y para poder anotar todo este contenido educativo que nos da la plataforma, es muy importante que sea un portalápices, porque en ello podemos organizar las herramientas con las que nosotros vamos a hacer en nuestros cuadernos. También la reutilización de una botella de plástico para hacer un portalápices es un ejemplo de reciclaje muy creativo. Puedes darle una segunda vida a un objeto que de otro modo podría haberse descartado. Y pues como último, al reutilizar los materiales y crear objetos útiles a partir de elementos reciclados, contribuyes a la conciencia ambiental, al tiempo que demuestras una actitud sostenible. Hello, starting with English, we are going to face the question action of use in the applications. Number 1. Describe your object made of recycled materials. Point A. Mention all the materials used to make your object. Okay, the ingenious pencil holder was created by recycling a plastic ball, giving it a second life full of style and utility. Okay, its materials are an empty plastic bottle, black foam, plastic resin glue, rectangular acrylic paint, and scissors to cut the plastic out and foam. To begin, the top of the bottle was cut off, removing the cap and neck to left on the cylindrical section. Then a touch personality was given to the pencil holder by covering the surface with black foam. The foam was carefully adhered around the bottle with glue, making sure its glue stuck well. Once the black foam was in place, we proceeded to give life and dynamics to the design. Using a brush and red and black paint, striking patterns were drawn on the surface. After the paint completely, the pencil holder was ready to be used. It is decorated with a touch of rebellion in black and passion in red gave it a fresh and modern look.
It will fit perfectly on any desk or work area, adding a touch or originality and creativity to the decoration. The pencil holder is not only functional, but is also a unique piece of recycled art, providing that our creativity has no limits. With the little imagination and some simple materials, you can transform everyday objects into something special and expressive. Point B. Explain the usefulness and daily use of your object or product. A pencil holder made from a plastic bottle and foam is an ingenious solution to keep your writing, utensils organized and waiting erase on your desk or your work area. Turn the plastic bottle into a pencil holder to keep all your utensils one place. This way you can put in order your pencils and pens in a simple way. When you need to write or draw, you can simply reach for your pencil without having to reach for them all over your desk. By personalizing your pencil holder with color foam, you can give a touch of creativity to your workspace. By reusing a plastic bottle to create this object, you will be making sustainable use of available resources. You will be contributing to the reduction of waste and helping the environment. And creating a pencil holder with a plastic bottle and foam gives you the opportunity to test your skills in craft and DIY, and it's a fun get to work project. And finally, number 2. Gave user recommendation to take care of the environment besides recycling. Below, I will say at least 10 recommendations. Number 1. Turn off the lights when you are not in the room. If you are not using the room, turn on the lights. Number 2. Reduce the water consumption. When you brush your teeth, turn off the tap. Do not let the water run unnecessarily. Number 3. Save the energy at home. When you go out, make sure and place are designated solar power. Do not plug anything fluid in. Number 4. Use the transportation or carpool. If you can, arrange to carpool or use public transportation with WAF. This way you give our partners a break. Number 5. Support local agriculture with local products whenever you can. This helps reduce the carbon footprint of the food you eat. Number 6. Reserve in the gardens. When watering your plants, do not throw the water down the rain. Collect rainwater and use it to water your garden. Number 7. Reduce food waste. Do not fill your plate with more than you can eat. Choose appropriate portions and avoid throwing food in the trash. Number 8. Make an effort to conserve nature. When you go hiking or camping, be sure to leave nature as you found it. Number 9. Repair instead of replace. Before throwing away something broken, try to repair it. Small repair is better than buying something new. And number 10. Reduce the usage of disposable products. Avoid the use of single-use products such as plastic plates and cutlery of the reusable alternatives. This way, you will be contributing to the conservation of the environment and the reductions of your ecological footprint in a more active and committed way. Y hola, continuando con sociales, explicaré las actividades solicitadas en las pestañas Propongo, Compruebo y Aplico. Continuando con Compruebo, argumentaré la relación entre la pobreza y medio ambiente y su impacto en las condiciones sociales humanas en el mundo. ¿Vale? Para empezar, la pobreza y el medio ambiente están interconectados, ya que la falta de recursos económicos conduce a prácticas insostenibles que hay en el entorno. Entonces, este deterioro ambiental a su vez afecta desproporcionadamente a comunidades pobres, empeorando las condiciones de vida y creando un ciclo de vulnerabilidad. ¿Y pues por qué esto?
Pues porque la pobreza a menudo impulsa prácticas insostenibles en la búsqueda desesperada de recursos básicos como alimentos y agua. Por eso las comunidades empobrecidas pues pueden recurrir a la deforestación, la sobreexplotación de suelos y la contaminación del agua como estrategias de supervivencia, lo que genera un impacto directo en los ecosistemas. Este deterioro ambiental a su vez afecta desproporcionadamente a aquellos que dependen directamente de los recursos naturales para subsistir, creando un círculo vicioso de degradación ambiental y pobreza. De hecho, las comunidades más pobres a menudo son las más vulnerables a eventos de cambios climáticos extremos, como inundaciones y sequías, que pueden tener efectos devastadores en sus condiciones de vida y seguridad alimentaria. Por eso, en el ámbito global, el cambio climático, impulsado en parte por las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con patrones de consumo y producción en contextos más desarrollados, afecta de manera desproporcionada a los países y comunidades más pobres. Entonces, estos impactos pueden traducirse en pérdida de cosechas, migraciones forzadas y conflictos por recursos escasos, exacerbando las tensiones sociales y humanas. Y finalmente, con Aplico, pues debo explicar mi artefacto o artículo construido con material reciclable y analizar en cuanto a ventajas y desventajas de la construcción de este tipo de elementos, ¿vale? Entonces, el artefacto que yo construí son desde materiales residuos sólidos urbanos y es pues un portalápices. Verán, este portalápices pues es muy ideal para organizar y almacenar lápices, bolígrafos y otros utensilios de escritura, manteniendo el espacio de trabajo limpio y ordenado, que en este caso para los estudiantes que estudiamos virtual y estamos en un mismo sitio de trabajo es muy importante. Además de su funcionalidad, pues es un portalápices construido de una forma creativa con materiales reciclados y pueden servir como un elemento decorativo único en el escritorio o área de trabajo. Incluso puede ser utilizado como un proyecto educativo para enseñar a los jóvenes y a los niños, a la gente, sobre la importancia del reciclaje y la creatividad en la reutilización de materiales. También, al ser personalizable en términos de diseño y colores, un portalápices construido en elementos reciclados se convierte en un regalo único y significativo. Y recordemos que el uso de productos hechos de residuos sólidos urbanos pueden aumentar la conciencia social sobre la importancia de reducir y reutilizar y reciclar para preservar este medio ambiente. Ahora, la construcción de portalápices utilizando estos materiales residuos sólidos urbanos, como en este caso es una botella de plástico, y para la personalización que está hecho desde foamy, en este caso tiene varias ventajas desde el punto de vista ambiental y creativo, como utilizar botellas de plástico y foamy reciclados, pues esto ayuda a reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos, contribuyendo a la gestión sostenible de desechos. También este tipo de proyecto fomenta la cultura del reciclaje, al mostrar de manera práctica cómo los materiales comúnmente se consideran desechos pueden transformarse en objetos útiles y atractivos. Y como última ventaja, este objeto es funcional, práctico, como portalápices que puede utilizarse en la vida cotidiana, brindando utilidad a partir de materiales que de otra manera podrían haber sido descartados. Y ahora, mencionando las desventajas de la creación de son como la durabilidad limitada, o sea, este portalápices hecho de materiales reciclados pueden no ser tan duraderos como los fabricados con materiales diseñados específicamente para ese propósito. Pero el foam y las botellas de plástico reciclado pueden desgastarse o romperse fácilmente con el tiempo. También como la limitación en la funcionalidad, pues la reutilización de botellas de plástico y foamy podría limitar el diseño y la funcionalidad de portalápices. Puede ser difícil crear compartimentos o divisiones eficientes para organizar los lápices y bolígrafos de manera eficiente. Como por última desventaja,
Tendríamos la higiene y limpieza. Los materiales reciclados pueden ser más difíciles de limpiar y mantenerse limpios en comparación a los materiales diseñados específicamente para ser fáciles de limpiar, lo que esto podría afectar a la higiene de tus herramientas de escritura. Gracias. Y bueno, comenzando con el pensamiento tecnológico, el primer punto es que debo mencionar un mínimo 3 de los materiales reciclados usando la información del formato de la sección APC. O sea, que se pide fue un registro. Y mencionar los tipos, las características y sus propiedades. Y bueno, teniendo aquí ya mi registro, como pueden ver, ya lo completé todo, ya lo llené todo. En objeto decidí poner lo que sea la botella porque mi portalápices está hecho como estructura la botella. Así que por este lado de botella, su material es del 1 polietileno. Si está a mi alcance, sí, lo taché con el sí. Y los posibles usos dentro de mi proyecto sería la estructura, puesto que sería básicamente lo más importante. O sea, sería gracias al plástico es que se puede hacer un portalápices. Y en este caso, la regla de las 3 R's es que es reutilizable. ¿Por qué? Porque es una botella que consumí, pero para no botarla la decidí reutilizar, dándole una segunda oportunidad. Y bueno, como segundo lugar tenemos el material del foamy, que en este caso el tipo de plástico de foamy es de número 6, es decir, espuma de poliestireno, ¿vale? También marqué la casilla sí de que está a mi alcance y que también es el adorno para mi portalápices. ¿Por qué? Porque gracias a este foamy puede dar más color y más decoración para mi portalápices. Entonces queda como adorno. Como por último, sería ya reciclar, puesto que el foamy que tengo es algo de desecho que tenía, pero lo pude reciclar. Así que en este caso sería la 3. Y por último tenemos un recipiente. Bueno, mi portalápices tiene lo que sería como una base. Es decir, si no se tiene esta base, los lápices podrían caerse del portalápices. Entonces como más o menos un piso o una plataforma, ¿no? Pero en este caso es más como una base. Gracias a esta base está hecho desde un pedazo de un plástico de recipientes de comida. Entonces este material es de plástico tipo 4 polietileno de baja densidad. Está al alcance y en este caso, como había dicho, es la base, puesto que también es más importante porque sin esto no se mantendría en pie lo que serían las cosas que tiene dentro del portalápices. Y en este caso es reutilizado y lo corté. Lo consumí en este caso y lo limpié y lo corté un trozo de 4x4 y lo puse como base. Así que en este caso es reutilizado. Y eso ya sería todo mi registro. Y bueno, y como segundo punto nos pide que mencione los tipos de plásticos que usé dentro del proyecto, explicando el tipo de plástico y las características de este plástico según la clase. Y bueno, los materiales que utilicé para este artefacto era una botella de plástico, era el foamy, que como decoración, y un recipiente de empaque de comidas cortado como base, como hubiera dicho anteriormente. Comenzando con la botella de plástico, su tipo era 1. Pertenece a este grupo puesto que se caracteriza por la capacidad de ser reutilizado. La botella de plástico hecha de polietileno tereftalato que se identifica con el número 1 en el triángulo de reciclaje. Además, este tipo de plástico es conocido por su resistencia a la humedad, su buena barrera contra gases y su capacidad de mantener en forma y la integridad de las botellas, lo que hace ideal para su uso
en la industria de las bebidas. Continuando con el foamy, su tipo es 6, es decir, espuma de poliestireno. Pertenece a este grupo puesto que se caracteriza por su capacidad de ser reciclado. Aunque este se utiliza en la fabricación de una amplia gama de productos similares a los del plástico, no cae adentro de las características y categorías estándar de clasificación de plásticos. Pero el poliestireno, que es un polímero que se utiliza para fabricar diferentes productos, incluyendo espumas de poliestireno expandidas, conocidas comúnmente como el icopor, pues este tipo de plásticos se identifican por su ligereza, aislamiento térmico y capacidad para absorber impactos, como lo es el foam. Y finalmente el material de que en este caso es el empaque de recipientes de comida, su tipo es de 4, es decir, polietileno de baja densidad. Pertenece a este grupo puesto que se caracteriza por su capacidad de ser reutilizado. Los recipientes para empaque de alimentos suelen estar hechos de polietileno de baja densidad, como por ejemplo ser suave y flexible, lo que es ideal para envases que necesitan adaptarse a diferentes formas y tamaños, como en este caso envase de mi portalápices. Y para finalizar, debo añadir información acerca de las herramientas usadas y su tipo, incluyendo piezas de armado, pegamentos, adhesivos, incluso explicar su estructura y cómo y por qué los materiales que hacen parte del artefacto, explicándolo según sus propiedades. Y bueno, para construir este portalápices con una botella de plástico y foamy y un trozo de plástico como base, se utilizan herramientas comunes como tijeras, pegamentos o adhesivos. También un cúter para cortar con precisión. Primero se necesitaría una botella de plástico que se utiliza por su rigidez y se proporciona soporte estructura al portalápices. Es resistente y relativamente fácil de cortar y dar forma con unas tijeras. El foamy se emplea para revestir la superficie exterior al portalápices, pues el foamy, al ser suave y colorido y flexible también, lo que lo hace ideal para decorar y proporcionar un acabado más atractivo. Y el trozo de plástico como base proporciona estabilidad al conjunto, en este caso es este de aquí. Ahora, las propiedades de los materiales y su elección. La botella de plástico, esta tiene rigidez, lo que aporta la estructura principal debido a su rigidez. Se utiliza para su sección vertical de portalápices. Y también la facilidad de cortar. Se puede cortar con tijeras para adaptarla al diseño deseado. Como segundo tenemos al foamy, se utiliza para envolver la estructura del polietileno, o sea, en este caso la botella de plástico, brindando un aspecto estético al portalápices. Y también es fácil de trabajar, ya que se corta fácilmente y se adhiere con pegamento. Y como punto número 3 tenemos el trozo de plástico como base, en este caso también lo decora con foamy, pero ayuda bastante bien a la esterilidad, ya que proporciona una base sólida para el portalápices, asegurando que se mantenga en posición en vertical. Tanto al proceso de armado, la preparación de la botella es el primer paso, ya que debemos cortar la botella de plástico a la altura deseada para el portalápices, dejando base como la parte superior abierta. Número 2. Forrando con foamy, podemos cortar tiras o pedazos grandes de foamy deseadas para envolver la botella de plástico y pegarla alrededor de la botella para darle un color y un acabado decorativo sin tener que utilizar lo que sería las pinturas u acuarelas. Así es, aprovechamos más los objetos reciclables. Y como punto número 3 tenemos la fijación a la base de plástico. Pegar la botella forrada al foamy a la base del plástico para garantizar la estabilidad de los portalápices. Y así, el portalápices resultante combina las propiedades de los materiales, la rigidez y el polietileno, la flexibilidad y el colorido del foamy y la estabilidad del trozo de plástico como base para crear un útil y estéticamente agradable accesorio de escritura.